Hola amigos, hoy día vamos a explicar en este video el cómo fabricar, elaborar cápsulas de gelatina de propóleo. También podríamos hacerlas de poleo. Lo cierto es que estas cápsulas tienen una medida, ¿ya? La vas a encontrar en las droguerías, son bastante baratas. Esta es la cápsula número 1, la que yo voy a ocupar. Está la 0, la doble 0, que son un poquito más grandes, pero son difíciles de tragar a paladar. Podríamos llenarlas en forma manual, lo vamos a explicar más adelante, pero también se pueden llenar hoy día a través de estos aparatos que los encuentras en el comercio. Son bastante más baratos comprarlos a través de internet, que son un capsulario para encapsular cápsulas de gelatina. Lo puedes buscar de esa forma en internet. Lo primero va a ser separar las cápsulas, que son de colores. Ya hay rojas, verdes, en este caso son azules, que no tiene no tiene mayor incidencia. Separamos la parte azul y la parte blanca, ¿ya? Vamos a ver cómo es esto. Bien, lo primero vamos a preparar las cápsulas en este encapsulario, para encapsular, ¿ya? Valga la redundancia, así que vamos a ver en la cámara que se enfoque acá, para hacerlo paso a paso y que te quede súper claro. Bien, este aparato, esta base que está acá, sobre esta base vamos a colocar esta, ¿ya? Y vamos a partir por colocar la parte más larga de la cápsula. Nosotros vamos colocando ahí y vamos viendo cómo inmediatamente algunas se van introduciendo. Algunas no se van a poder introducir porque si ya se posicionó otra, nos apoyamos de esta una pinza que vamos a ocupar solamente para estos efectos. Bien, hemos terminado, ¿cierto? Si nosotros sacamos esto, las cápsulas están ahí, la parte larga. Si la presionamos, ahí están, ¿ya? Vamos a dejar esto al lado. Vamos a tomar esta otra parte que está acá, esta, que tiene esa base. Sobre esta base sacamos esta pieza, la vamos a colocar acá, ya calza ahí porque tiene un pequeño espacio para que no se mueva. Y vamos a hacer lo mismo ahora, pero con la parte más corta, en este caso que viene del color azul. Hay verdes, hay rojas, pero el color ya explicamos que no tiene mayor incidencia. Y con la pinza que ocupamos solamente para esto, vamos acomodando. Bien, tenemos la parte blanca como dijimos, acá vamos a colocar la parte azul, sacamos esta parte, ¿ya? Y vamos a colocar esta parte que es naranja, ¿ya? Para que después nosotros, una vez que llenemos esta, para llenarla vamos a colocar esto. La pieza nuevamente la volvemos a colocar acá, ¿ya? Y después que llenemos, vamos a dar vuelta a esto y vamos a colocarla encima. Mientras tanto lo vamos a dejar ahí. La parte más difícil de aprender tal vez sea esta, de preparar las cápsulas. Para preparar esto, nosotros vamos a ocupar dentro del set que viene, vamos a echar el propóleo acá y vamos a llenar con esta pequeña espátula y posterior con este apisonador vamos a presionar para que quede con bastante propóleo. Las partes restantes las dejamos al lado y aquí vamos a llenar 100 cápsulas bastante rápido como acabamos de ver la preparación. Bien, como vamos a llenar cápsulas con propóleo, cuando hablamos algo sobre propóleo, el propóleo se congela. Y una vez que se congela, se pone quebradizo. Así como el calor se pone bastante elástico, chicloso, con el frío se pone quebradizo. Entonces, tomamos un poco de propóleo, lo pusimos en trozos pequeños a congelar. Y este propóleo que está acá, que está en trozos pequeños, lo vamos a meter a la juguera. Bien, colocamos el propóleo, lo vamos a pasar por un colador de casa, ya, en forma muy artesanal se está haciendo esto, pero va la explicación y estamos listos. Entonces con este polvo de propóleo congelado lo vamos a colocar acá, ya, y vamos a empezar a llenar nuestras cápsulas con la ayuda de la espátula. Bien, vamos llenando entonces, como explicábamos, el propóleo está en polvo, podemos con el apisonador presionarlo un poquito para que quepa más propóleo, ¿ya? No cae más. Una vez que no cae más, nosotros sacamos esto, ¿eh? Y podemos retirar con nuestra espátula los restos de propóleo, que quede bastante limpio, ¿cierto? Las cápsulas, como vemos, están llenitas, ¿ya? No es la idea que hagan eso, solamente es para efecto de que ustedes lo pudieran ver solamente. Lo acabo de hacer porque se puede salir algo de propóleo. Entonces tomamos nuestra parte de abajo, la damos vuelta
la colocamos sobre esto y ahí están estos tornillitos como guía, y lo que vamos a hacer simplemente es presionar. Presionamos, retiramos esta parte de acá y ya están nuestras cápsulas, ¿cierto? Que las podemos apreciar al sacarlas acá. ¿Ya? Vamos a hacerlo directamente sobre la mesa para que ustedes puedan ver lo fácil que salen 100 cápsulas de gelatina preparadas con propóleo. ¿Ya? Estas en el comercio las venden bastante caras, entonces cuando a mí me preguntan, oiga, ¿usted consume propóleo? Sí, yo las veces que consumo propóleo no consumo propóleo en gota, en spray, porque eso contiene alcohol, lo cual a mí por lo menos no me agrada para paladar, aunque hay formas que hemos explicado en los videos, las consultas de cómo mejorarlo. Lo que consumo son cápsulas de propóleo de gelatina, las cuales si las ponemos en un vaso con agua se deshace en un minuto. Esta cápsula en agua está deshecha. Imagínate, al tomarla con los jugos gástricos se deshace inmediatamente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Hay propóleos que tienen un sabor fuerte, un olor a veces desagradable. Entonces tú te puedes consumir una cápsula de gelatina sin necesidad de que sientas el sabor del propóleo. Cuando llega al estómago se deshace y vamos adquiriendo, consumiendo las propiedades del propóleo. Sobre el tema de las cápsulas hay un montón de anécdotas. Por contarte una, yo recuerdo un pueblo donde hacía asesoría y había un famoso ideólogo que iba y vendía cosas. Un día le decía a los productores, tráiganme las cápsulas que el ideólogo les da. Entonces las abrimos, hicimos esto, destapamos y la gente se dio cuenta de que lo que tenía dentro eran hierbas molidas. O sea, el ideólogo se enojó conmigo, que yo no tengo culpa, yo tenía que enseñarle a la gente cómo es esto. Por tanto, no hay que creer tanto en estas magias o en estos super capos, en fin. A mí me gustan las cosas prácticas, de tal forma que la gente pueda avanzar en sus proyectos. ¿Se puede mejorar esto? Por supuesto que se puede mejorar. En el segundo video sobre este mismo tema te voy a mostrar cómo mejorarlo y cómo hacer una cápsula mucho más potente. ¿Y por qué es necesario hacer una cápsula más potente? Te voy a explicar algo. Cuando nosotros consumimos propóleo, ya piensa que este es el propóleo, vamos a explicar que esto es lo que está en la cápsula. La mitad de este propóleo son puras resinas bálsamo, es decir, algo que al organismo no aporta mucho. El 40% son más o menos restos de cera. Y entre un 5 y un 15% son aceites esenciales. Las propiedades del propóleo están concentradas en ese 15%. Entonces, cuando nosotros consumimos un propóleo en cápsula, es muy poquito lo que está ahí. Lamentablemente, se enseña, se explica, se venden cápsulas preparadas con azúcar flor, con un poco de propóleo, lo revuelven y la llenan de la forma que acabamos de explicar. O, en forma artesanal, se puede llenar de la siguiente forma. Toman la cápsula, la separan, vas metiendo propóleo y la vas llenando. Es mucho más lento, pero eso es como tradicionalmente se hace. Hoy día te he tratado de explicar esto con un capsulario. No se pierdan el segundo video donde te voy a explicar cómo mejorarlo y en algún momento de mi vida te voy a contar una anécdota de que esto hasta el médico quedó sorprendido cuando consumía cápsula de propóleo. Un momento difícil de vivir. Pero eso lo vamos a contar en el segundo video. Saludos, que estén bien, que les vaya excelente en su emprendimiento. Éxitos.